Todos conocemos la leyenda de La Llorona, pero ¿conoces la delirante historia de aquel que la abandonó? Yo soy Víctor Manuel y en esta ocasión les contaré un punto de vista distinto de la leyenda de La Llorona. Espero que lo disfruten. La ciudad se está quedando sin hombres. La mayor parte de ellos han escapado fugándose de algo que desconocen. Muchos de ellos incluso han desertado del ejército de Su Majestad Carlos I y del Virrey de Mendoza, aterrorizados ante la hazaña con la que son tratados por aquel espectro que tanto amé. Solo basta ser hombre para ser víctima del afán de venganza de doña Chocacíhuatl, aquella que en medio de la inocencia y del amor más puro abandoné, por el qué dirán y por la conveniencia de incrementar los blasones de mi familia, a pesar de que ya éramos entre nosotros una familia, y nuestros hijos eran junto con ella mi propia vida. Una mañana, hace algunos años, nos incorporábamos al ejército del naciente reino de la Nueva España, y al disponernos a descansar y refrescarnos en el lago de Texcoco, escuchamos una voz cristalinamente hermosa. De entre varias jovencitas veinteañeras que lavaban la ropa en la orilla, la de ella destacaba por su poder, su claridad y su dulzura, y quise saber de quién se trataba. Así que nos acercamos hasta cierta distancia para no asustar a las muchachas, y pude verla como la noche ve el amanecer. Era la mujer más bella que había visto en mi vida. Desmonté y comencé a caminar hacia las muchachas que al verme corrieron hacia todos lados menos ella, que mantuvo la mirada retadora fija en la mía, y me enamoré en aquel instante con un amor que jamás creí sentir. Con los meses ella renegó de la voluntad de toda su raza, siendo mi esposa, y yo, manteniendo escondida esa unión, fuimos felices por varios años y trajimos al mundo a un niño y a una niña que colmaron mi vida. Con el tiempo fui convocado a España y por orden del virrey partí al amanecer, despidiéndome dolorosamente de mi amada y de los niños, y llegué a la madre patria meses después. La ambición tocó mi corazón y con la distancia los sentimientos se enfriaron. Conocí a don Luis de Peralta, uno de los altos consejeros de Su Majestad, un rico banquero con contactos sólidos en el ejército, quien me introdujo, ignoro con qué interés, en su familia, y me presentó a su hija, doña Josefina, a la cual comencé a visitar más por el interés que por ella, ya que, por palabras de don Luis, si la desposaba, me quedaba con la cuantiosa dote de ella y ascendía inmediatamente de capitán primero a coronel, con la certeza de que en los próximos meses pudiera llegar a ser general brigadier. Así que nos casamos en la iglesia de la Santa Cruz de Cádiz, cercana al puerto de donde partimos de regreso a la capital del virreinato. Por algún tiempo viví cómodamente con la fortuna de mi esposa y mi nuevo cargo militar, sin acordarme de doña Chocacíhuatl y de mis hijos, hasta que, en un paseo con mi esposa por las calles donde comenzaban a levantarse palacios, la vi y me vio. Y entonces conocí el verdadero sentido del odio. Solo me contempló y en unos cuantos segundos pude distinguir una amplísima gama de sentimientos, desde la felicidad hasta el dolor, pasando por el enojo y el desprecio, porque comprendió que jamás volvería, comprendió que estaba sola con los niños y se sintió confundida por el espantoso futuro que le esperaba, porque seguía enamorada y aquello fue demasiado para ella. En las semanas siguientes nada supe de ella, y aunque mi vida se convirtió en un infierno, podía vivir en relativa tranquilidad hasta que
una noticia se convirtió en el chisme y el temor de todos. Una mujer y sus hijos pequeños se habían ahogado en el lago de Texcoco y como un velado y macabro mensaje había sucedido en la zona de las rocas que eran empleadas de lavaderos. Creí enloquecer cuando supe que se trataba de mi amada y mis hijos y que aunque nadie lo mencionaba y mucho menos lo sospechaba, sabía que se trataba de una venganza, el perfecto golpe para mi conciencia. A partir de aquel momento no tuve paz. Comenzaron a suceder ataques a los hombres y especialmente a los soldados que en su infortunio se topaban con el espectro de la Xoccacíhuatl que deambulaba por las calles en medio de desgarradores lamentos buscando a sus hijos y eran víctimas del más elemental y fulminante terror, mientras su presencia generaba fuertes vientos y terribles visiones que los sacaban de quicio de forma permanente y los condenaba a vagar por las oscuras soledades de la capital. Y sabía que venía por mí. Varios de mis antiguos compañeros que llegamos juntos por primera vez a estas tierras ahora estaban convertidos en sombras de lo que eran antes, debido al terrible castigo de la venganza de la mujer que lloraba por las calles, de aquella llorona que rompía la tranquilidad de los habitantes de la capital con su presencia. Me había olvidado de doña Josefina y me recluí en lo más recóndito del palacio que habitaba. Enloquecía de terror por la certeza de que se aproximaba a mí, de que me buscaba y acechaba y que pronto me alcanzaría. Me cargué con todas las armas que había en la fortaleza y me resguardé con 25 efectivos apostados alrededor de mi casa y una decena de soldados tercios de la élite militar en la puerta, como si eso sirviera de algo. Cerca de la medianoche mi sangre se congeló en las venas al escuchar los conocidos y terribles lamentos y me escondí como niño detrás de la cama a la espera de lo inevitable. Y entonces escuché terribles gritos y disparos que anunciaban lo cercano del horror, primero lejos y minutos después en la puerta misma de mi habitación, la cual quedó destruida por el terrible impulso de su presencia, y entonces la vi, bella como siempre e imponente, lanzándome la misma mirada de reto que cuando nos conocimos, y avanzó lentamente hasta estar a mi lado, y se transformó en la presencia más espeluznante que pudieron resistir mis sentidos, y con aquella hermosa y cristalina voz me advirtió que jamás me dejaría vivir en paz, y que cuando menos lo esperara, vendría por mí para vengar lo que le hice. Y salió flotando por la ventana, lamentando a gritos la partida de sus hijos. Gracias por escuchar este relato. Y como siempre, que descansen.